Ser podcast. Cedilho junto a Cáceres, e enquanto os governos de Portugal e Espanha não avançam com nenhum projeto, as populações dos dois lados da fronteira apenas usam ao fim de semana. En este país somos muy de poner motes. No se salvan ni los reyes. Está Felipe el Hermoso, Carlos II el Hechizado. Al pobre José Bonaparte le pusimos Pepe Botella. Bueno, Juan Carlos el Campechano. En el pueblo en el que nos encontramos no hay vecino que no tenga mote, como pasa en casi todos los pueblos. Están Ana Patata, Tomás a la Portuguesa, Juan Chato. Se trata de Cedillo, un pueblo rodeado por el norte, el sur y el oeste de territorio portugués. Es el pueblo más occidental de Extremadura, una especie de Finisterre interior. Allí, hace ya unos cuantos años, decidieron hacer una guía de teléfonos municipal propia que les facilitase la vida. ¿Ustedes recuerdan las páginas blancas? Bueno, pues algo parecido. Pilichilo es un mote porque es nevado. Es Pili Nevado Semedo. Esta porque vecina mía, esta vive aquí arriba. Mira, José Churro, le llaman el Churro. Aquí, mira, este es muy gracioso, mira. Pedro Pito y Francisca Pelota. No me digas que se no está bien. Sí. Siéntate, Lourdes. ¿Y por qué Pedro Herme Pito? y Gigi. Porque el mote le llaman Pedro Pito. Pito. Y ellos le llaman a todo Pelota. Ella porque le llaman Pelota. La Manuela Cuña, que es la madre de esa primera, que era Pili Chilo, pues... La guía es un libreto en el que los números de teléfono de todos sus vecinos salen ordenados por mote y por la calle en la que viven. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, Antonio, Manuel y María del Carmen, y María así a secas, son los nombres que más se repiten en España. En los apellidos ocurre pues exactamente lo mismo. Están los García, Rodríguez y González, que se repiten en millones de personas. Imagínense cómo es el caso que en una misma calle viven dos personas con el mismo nombre. Con la guía esta, problema resuelto. Los vecinos se quejaban además de que el tamaño de la letra en la guía oficial era muy pequeño y tardaban mucho tiempo en encontrar a quien querían llamar, o que solo conocían a esa persona por su mote y no por su nombre de pila. Que ya bastante la has movido, le decía al médico, no la hacía ni caso, ¿sabes? Y esta, patata, verás, porque mi marido... Las señoras que le explicaban a Dani Sousa esta peculiar guía del teléfono no tienen mote. Bueno, o eso nos dicen. Son Tila y Lourdes, la antigua profesora de la escuela y la hermana de don Maxi, el antiguo cura del pueblo. En la guía no tan solo cambia el nombre por el mote, también el nombre de las calles. Hay uno oficial y el nombre del vecino más popular, por el que se la conoce en el pueblo. Así la calle Hernán Cortés ha quedado rebautizada la calle Toñín, la calle Goya es la calle de Eladio y el comandante Carrillo ha perdido esa batalla lingüística contra Juana. La guía oficial de teléfonos y motes de Cedillo tiene 119 números repartidos en 26 páginas con un tamaño de letra bien grande para que hasta los más ancianos los puedan ver. A lo mejor se están preguntando por qué en un pueblo de casi 400 vecinos solo aparecen 119 números. Pues es que, además de por el mote y por la calle, la guía de teléfonos tiene una variable más, las parejas. Oye, pero tengo una duda, porque aquí en vuestra guía aparecen las parejas también. José Manuel Lagarto y María José, Sí, Ramón sí. y Rosy. No, sí, Pero, ¿y si se separaban? No, Ay, hay muchos separados. hay muchos separados. Anda, aquí tú. Nosotros nos hemos separado porque... Porque no. Ve, aquí hay Luego otro patata, también. este es el Este es patata, patata este y es la el mujer. patata. Y la mujer chinata. Juan Patata era el que cantaba. El que cantaba era Juan Patata. Sí. que José Ese, Solano y de la el que hemos Díaz. visto ha sido el yerno y la Es O de sea, mi- y Ana Patata era Es la hija. la hija. Sí. O sea, Juan Patata y Luciana Chinata son los padres de Ana la Patata. y el guardia civil Sí. ese Travolta. El Travolta es hijo de la Carmen de la Posada. Pero, ¿y os seguís llamando por teléfono fijo? Porque imagino que Sí, también... sí. Yo tengo el móvil, siempre llamo al fijo. En las casas de Cedillo la guía está en los muebles del recibidor para tenerlas siempre a mano. Y suelen además estar llenas de correcciones a lápiz de gente que se ha mudado a otro pueblo, notas al margen con los números del teléfono móvil y tachones sobre el nombre de los vecinos que ya han fallecido. Además de una guía de teléfonos, claro, es una guía de motes y todo mote pues tiene eso, tiene su historia. A veces es una historia cruel, otras veces es una historia divertida y algunas veces es una historia inexplicable. Los vecinos de Cedillo lucen sus motes casi como títulos nobiliarios y el ayuntamiento trabaja ya en actualizar esta peculiar guía con los teléfonos móviles. De esa difícil tarea se va a encargar, cuando tenga tiempo, como ya dice, la bibliotecaria local y también es la responsable del Centro de Información Tajo Internacional, Estela, la nieta del Chinato.
¿Cómo? Chinata. Chinata. Le viene de su padre, que era el tío Chinato. ¿Y por qué? Pues por lo que te contaban cuando era chiquitito, que fue a tirar unas piedras a un cochino y él dijo que le había tirado un chinato y se quedó con lo de chinato y ya está. y hasta tu madre, bueno. Sí, todos sus hermanos son los hijos del tío Chinato, la Mariana Chinata, la Luciana Chinata, o sea, tienen su... Y tú eres la nieta del Chinato. Sí. Con el paso de las generaciones pasa igual que con los nombres, que los propios motes dejan de ser originales. La nieta del Chinato es también la redactora jefa, por decirlo así, de la revista local que se edita de forma trimestral, El Cadalsón, y que además se envía bajo suscripción a todos los vecinos de Cedillo que emigraron a otros lugares de España. En esta revista hay espacio para todo tipo de noticias locales, desde información sobre los acuerdos del Pleno Municipal, también críticas al ayuntamiento, noticias sociales, ecos de sociedad, como bodas, fiestas y también recetas. Y es que cuando Dani Sousa visita a Estela, la pilla redactando una noticia que los vecinos de Cedillo y de la localidad portuguesa de Montalbán llevan décadas esperando. Eso todo es el índice de los artículos que lleva la próxima revista. Exactamente. Este es mi pequeño borrador, que borro, que quito y que pongo, ¿vale? Y también te he pillado aquí redactando una noticia. He buscado algo sobre el puente de Cedillo porque ya va a ser una realidad. Si lo ves aquí, entonces me ha parecido interesante para los vecinos que estamos rodeados. El tramo entre Valencia de Alcántara y Piedrasalbas es el tramo de la raya hispano-portuguesa más extenso sin ningún tipo de paso fronterizo. Y estamos hablando de cientos de kilómetros. Pues ahí en medio está Cedillo. Después de más de 3 décadas, parece que esta vez sí se construirá el puente internacional que unirá Cedillo con Montalbao en Portugal. Y es que la de Cedillo quizás sea una de las fronteras más absurdas de nuestro país y, desde luego, una de las más impermeables de todo el espacio Schengen. O rio Sever foi sempre a fronteira, mas nunca impediu a boa vizinhança entre as duas povoações. Digamos que entre Portugal e Espanha não existiriam diferenças de população, de cultura e de todo esse tipo de coisas. A única diferença é do tipo político. Havia uma fronteira que nos divide, que de antes fazia todo o sentido, mas que agora já não. Cedillo es el centro geográfico entre Madrid y Lisboa, pero quien viaja a Cedillo lo tiene que hacer expresamente para ir a ese pueblo, porque no se puede ir más allá, excepto los fines de semana. Antonio González, que para todo el pueblo es Botines, Boti, pues Boti es el alcalde de Cedillo desde 1987. De hecho, el eslogan con el que se presentó a sus primeras elecciones era «Vota Boti, Boti alcalde». Desde entonces, uno de sus mayores quebraderos de cabeza, pero también de sus grandes ilusiones, es que los cedilleros tengan un puente sobre el río Sever que le dé acceso a Portugal, como antes de que se construyera la presa de Cedillo. Dani Sousa se lo encuentra junto a Goyi, la teniente de alcalde del municipio, saliendo justo de un pleno municipal. Alcalde. Yo, mi alcalde y teniente alcalde, y vamos a tomar algo. Hola, o sea, que si quieres venir, puedes venir. ¿Cómo ha ido el pleno? Bien, sin problema. ¿Como en el Congreso o más relajado? No, más suave, más suave. Aquí ni nos tiramos de los pelos, ni nos llamamos nada, simplemente bueno. Siempre se dice que en los pueblos no se vota a los partidos, sino a las personas. Pues ahora imagínense en Cedillo lo que votaron. Votaron a Boti, el alcalde, que es hijo de Esgatello y está casado con la hija del Chilo. Toda la vida, vamos. Botines. Bueno, era Botines y ha ido evolucionando y ahora pues se hace mucho más operativo y es Boti. Ya solo hemos quitado el NE y dejamos el Boti, que es mucho más operativo, claro. ¿Y cuál es la historia? Porque cada mote tiene una historia, seguro. Bueno, la cuestión está que mi madre fue una vez a Cáceres y por lo que fuera allí por la calle Pintores vio unos botines, unas botas de estas camperas, pequeñitas para niños, y le resultaron pues atractivas para mí y me las trajo. Bueno, pues ¿qué ocurre? Pues te ponen aquellas botas. Me presenté en la misa, tacoleando, pues ya está. Un primo mío dice, oye, botines, y ya está. Y así si es muy fácil el que te bauticen, es facilísimo. Si de lo que se trata es de... La relación entre Cedillo y Montalbao, el primer pueblo portugués de la frontera, siempre fue muy fluida. Españoles y portugueses se mezclaban, jugaban al fútbol, se casaban, iban a las fiestas de los pueblos, hasta que en 1968 se empezó a construir la central hidroeléctrica de Cedillo. El intercambio con Portugal era constante, tanto que... Tú que eres gallego, ¿no? Yo soy gallego, sí. Aquí nos confunde mucho con gallegos. Con gallegos, sí. A mi madre y a mi hija se lo dice muchísimo, a mí no tanto, pero... Tenemos un cierto tonillo también nosotros por el tema de Portugal. ¿No? Está ahí. Pero desde que se construyó la presa todo cambió y cruzar la frontera es un follón que no aclara ningún mapa.
Desde las 10 de la noche de los domingos hasta las 10 de la mañana de los sábados, para ir de Cedillo a Montalbao, en Portugal, se tarda más de hora y media en coche. Pero en el fin de semana todo cambia y desde las 10 de la mañana de los sábados hasta las 10 de la noche de los domingos se tarda tan solo un cuarto de hora. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué pasó aquí en su momento? En su momento aquí se diseñó una central eléctrica en época de Franco y de Salazar, los dos dictadores, digamos, ¿no? En aquella época ellos eran muy celosos de sus territorios, entonces se diseñó de vuelta de espaldas. Entonces se diseñó así. Al diseñarse así, pues efectivamente contacta, porque además tiene los dos estribos en zona portuguesa y además tiene uno de los estribos en zona de la Beira, que es una región, y el otro estribo en zona del Alentejo, que es otra región, o sea, dos regiones portuguesas. Ahí tiene los estribos. Lo que es el mecanismo de turbinaje, todo eso los tiene en España, pero lo otro lo tiene en Portugal. Pero es un paso que es una concesión administrativa, una empresa privada, y que su función no es el paso, sino que es la producción eléctrica. Al final llegamos a un acuerdo con ellos y los fines de semana nos dejan pasar, porque efectivamente es un paso. Y nos dejan pasar los fines de semana, pero nos dejan. Gracias de ellos que nos dejan, no es que tengamos o sea, que no tenemos ni un derecho adquirido. ¿Y cuánto rodeo tenéis que dar entonces de lunes a viernes? O sea, sábado y domingo podéis pasar en vehículo. Si quieres ir en vehículo, 120 kilómetros, más o menos. Para salvar una distancia que se podría hacer en 15 kilómetros. Así es. La construcción de la central hidroeléctrica hizo que subiera el nivel del agua y que los pueblos quedaran incomunicados. El único paso que hay para cruzar de España a Portugal aquí es el de la propia central hidroeléctrica de Cedillo, gestionada por Iberdrola, y que se niega a abrir la presa al tránsito alegando motivos de seguridad. Aunque el pantano es propiedad del Estado, el Ministerio de Fomento dice que la presa es competencia de la empresa y que no puede hacer nada. Así que Iberdrola solo permite a los vecinos cruzar la frontera los fines de semana en coche y sin pararse. Conclusión, entre Cedillo y Montalbao está la única frontera privada de Europa. Es Iberdrola quien pone los horarios en este paso fronterizo. Entre semanas siempre queda una opción para evitar dar un rodeo de más de una hora en coche. Cruzar el río en una barquita a remo, que es lo que hace Boti, el alcalde, cada vez que tiene que ir a una reunión al otro lado de la raya. Pero no siempre fue así. Esto todo surge en el año, cuando el convenio de Schengen famoso, me parece que fue 94, 93, 94. Y desde entonces estamos con este tema, porque nosotros antes, aunque de manera tal, pero pasábamos, por ahí no había vigilancia, ni había cámaras de seguridad, un alambrado mal puesto, entonces nos colábamos por la alhambra y ya está. Cuando llega el convenio de Schengen y desaparece el tema de fronteras de verdad, pues entonces cuando Iberdrola dice, hombre, pero es que este paso, claro, lo cierran a cal y canto, con cámara y todo eso, porque antes a lo mejor ellos decían, bueno, esto es un paso, es ilegal que venga la Guardia Civil, pero ahora ya no venía la Guardia Civil. Y ya lo cerraron y todo eso, y ya fue cuando se intentó, pues por una parte negociar con ellos el poder pasar al menos los fines de semana, y por otra parte que alguien asumiera la manera de que hubiera un puente donde podamos pasar de manera como todo el mundo, vamos, con todas las obligaciones, pero también con todos los derechos, ¿no? Mira, ese es famoso, ese de donde se abrieron las fronteras, cuando se abrieron allí se encerraron aquí. Nosotros pasábamos de manera ilegal o tal, pero pasábamos y ya está. Pasábamos, dice Boti. Los vecinos llevan décadas reclamando o que abran la presa al tránsito o que se construya un nuevo puente. De hecho, el puente internacional de Cedillo entre España y Portugal llegó a existir sobre el papel. Durante el gobierno de Aznar, en una de las actualizaciones del mapa oficial de carreteras que elabora el Ministerio de Transportes, lo dibujaron. Y Boti, el alcalde, que es muy listo, escribió al Ministerio de Fomento para pedirles que, hombre, ya que no podían borrar del mapa, lo mejor que podían hacer era construirlo. Hubo unos años en los que la construcción del dichoso puente parecía estar realmente cerca. Incluso se llegó a colocar un cartel en el que se podía leer infraestructura prioritaria. Pero, como contaban en la radio portuguesa Antena 1... É a crise ou então a falta de vontade política? O certo é que o governo espanhol cancelou a construção da ponte de Cedillo, que faria a ligação a Montalvão, no concelho de Nisa. España decidió cancelar la obra. El proyecto estaba hecho y el presupuesto aprobado. La Unión Europea iba a financiar el 75% de la obra para construir el puente. Pero en 2011 cambió el color político de la Diputación de Cáceres, la obra no fue ejecutada y hubo que devolver el dinero a Bruselas.
Lo que quedó de aquel intento es una carretera que acaba en el río. Ahora parece que todo va a ser diferente porque el pasado 8 de septiembre, en el municipio portugués de Niza, se firmaron, por fin, los acuerdos transfronterizos para la construcción del nuevo puente internacional con dinero del Fondo Europeo para la Recuperación. Boa tarde. Em nome da Sra. Ministra da Coesão Territorial e da Sra. Presidente da Câmara Municipal de Niza, damos as boas-vindas à cerimónia de assinatura de contratos da Ponte Internacional sobre o Rio Sever, no ámbito do Plano de Recuperação e Resiliência. Quedan por delante, si todo marcha según lo previsto, 4 años de obras y por detrás un reguero interminable de anécdotas, como cuando tuvieron que ir a buscar en barca a los músicos de la orquesta que venían a tocar a las fiestas patronales. Venían de Sevilla, la ruta más cercana era, se metían por Montalbán, dirección Cedillo, porque se ahorraban, evidentemente, y a dar la vuelta. Entonces, claro. Pero ¿qué ocurrió? Que cuando llegaron ahí, pues la central estaba cerrada. La verja, claro. ¿Qué pudimos hacer? Pues nos fuimos con los músicos. Los músicos. Pero que venían a la fiesta del pueblo. Venían a tocar aquí, ¿eh? Claro, entonces, ¿qué hicimos? Pues con un tractor nos bajamos abajo, todos los cachivaches y ellos también, los subimos con el tractor aquí, montamos los cachivaches y cuando terminaron los llevamos otra vez para allá. Porque los vehículos que ellos traían no podían pasar, estaba cerrada. O sea, Iberdrola es un poco vuestra salvación y vuestra condena, ¿no? No, claro, a ver, está para las duras y para las maduras, que no hay otra cosa. Es la empresa que tenemos. Hay una dependencia, un amor-odio, digamos, ahí de vecinos, ¿no? No, odio no. Nos queremos mucho, a veces los intereses chocan un poco, pero es lo que hay. Bueno, y esto para el ayuntamiento, pues también me imagino que podéis hacer más cosas gracias a esto, ¿no? Sí, de eso era de lo que estaba hablando yo ahora con uno de ellos, era por el tema de impuestos. Hemos intentado subírselos un poco para que ellos no quieren. Y ellos dicen que, hombre, que joder, tampoco te pasa. Lo típico, bueno. Lo típico. Bueno. Lo típico de los vecinos con un interés común, que es que se instale y que eso dé buen resultado, pero después hay intereses también contradictorios, ¿no? En el tema de ellos defienden su producción y demás, y nosotros como ayuntamiento pues defendemos que si pueden pagar más impuestos mejor, ¿no? Entonces, así. Que vida es tua, oh malhão, malhão, que vida es tua, y comer y beber. Sobre unos 100 coches atraviesan la raya cada sábado y domingo, cuando está abierta, por la presa de la central hidroeléctrica de Cedillo. Cuentan que son más los españoles que van a Portugal que los portugueses que vienen a España. Y entendemos por qué, al saber que las cañas son mucho más baratas en el primer bar portugués, o Rei do Camarao. El puente no tan solo unirá 2 pequeños pueblos, unirá la España y el Portugal vacío. Una población de más de 60.000 habitantes que viven en zonas marcadas por una crónica falta de oportunidades. Los recuerdos y las vidas de los cedilleros quedaron vinculadas a la presa de por vida, pero también a Portugal. Los cedilleros son gente marcada por los recuerdos de o en la frontera, por esa frontera que ahora no pueden cruzar. Hola. Usted se llama Julio, pero me han dicho que le llaman Pavarotti. Bueno, eso es porque canto en un grupo que tenemos aquí que se llama Jaritomillo. Y entonces pues me han llamado Pavarotti aquí de Monte. Aquí un poco. Aquí hay muchos montes. Ahí arriba, allí justo en la esquina vive uno que se llama La Sardina. E incluso cuando hemos ido a jugar al fútbol, yo fui el primer portero que hubo aquí internacional, por decir algo, en nuestro pueblo Cedillo, contra Portugal. La Guardia Civil le dijo que éramos comunistas, nos echó de juego. La guardiña fiscal de allí nos echó de allí y nos dejó jugar porque llevamos la camiseta roja. Te queremos comunistas todos. Y no hubo partido. Adiós. Por ejemplo, el marido de esta que pasa ahora le llaman el raspa. Por cualquier cosa un día, me rasco aquí, me rasco. Porque en portugués raspa es rascar, ¿no? Es el marido de esta. Todos tenemos motos. ¿Cómo sale usted? No, yo Julio Sánchez González y mi mujer María Serrano Gil, la Tomasa. ¿Pero en serio es necesario construir un nuevo puente donde ya existe un paso fronterizo? ¿Y qué pasa hasta que se construya? La versión de Iberdrola lleva años siendo la misma. La vía forma parte de la central hidroeléctrica y no es una vía pública, por lo que no se permite el libre tránsito de vehículos. Hartos de esta situación, el año pasado el asunto llegó al defensor del pueblo. Armando Nevado, un cedillero que realizó una petición en change.org para que la presa abriera sin límites a la circulación, imploraba ayuda por el inaceptable estrangulamiento sentimental y laboral que causa esta situación injusta, deplorable e inadmisible
dicho en sus propias palabras. El por entonces defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán, les dio la razón a los vecinos. Básicamente venía a decir que si la concesión actual no permitía abrir la presa al tránsito, habría que cambiarla, y además daba un buen tirón de orejas tanto a la inacción de la Administración como a Iberdrola. Y en su informe hacía una reflexión sobre las políticas públicas que probablemente podríamos hacer extensible a otros miles de problemas. Voy a leer literalmente lo que decía el defensor del pueblo. Todo esto es inaceptable. El debido planteamiento y tratamiento de los problemas ciudadanos no puede comenzar por el final ni consiste primordialmente en buscar argumentos para desentenderse de ellos y que sean otros quienes se ocupen. La gente mayor tenía mucha relación con Portugal porque se pasaba, no estaba la presa y pasaba la gente andando a Portugal, por el río, tanto al Sever como al Tajo. Y había mucha relación de fiestas, y se casaba la gente, los portugueses con los españoles y tal. Pues empezaron desde pequeñitos hablando portugués como eran ellos. Y eso se mantuvo hasta hace muy poco tiempo. Es la combinación de gente que hay aquí, que llevamos aquí muchos años casados unos con otros, y esta familia que hay allí, otros hay aquí, no puedes ir, ni ellos no pueden venir, más que el fin de semana. Estar el pueblo metido en Portugal, pues hay una conexión muy grande, pero de esa manera se está perdiendo todo. ¿Usted se siente extranjero cuando va a Portugal? No, yo cuando voy ahí soy un portugués más, yo hablo igual que ellos, falo portugués correctamente. Es Portugal, no tengo que hablar español para nada. Entonces aquí el único problema es que la frontera sigue está cerrada, que sigue cerrada la frontera, no podemos ir nadie allí. Municipios y personas obligadas a vivir de espaldas tras siglos de guerras y conflictos, y olvidados además en una esquina de sus países en pleno siglo XXI. Aunque se construya el puente, los rayanos de esta zona de Extremadura, que comparten asociaciones, intereses, estadísticas e incluso policía, no tienen transporte público que los comunique. Y después de décadas esperando aquí, ya nadie es optimista con respecto al futuro. ¿Pero solían ir antes de la presa hasta Portugal o no? Sí, iba la gente mucho a Portugal. Y venían acá mucho ellas también. Hay que hablar de otra manera. ¿Ah, sí? Y enseguida cambia la palabra. Porque cambia, usted piensa... Enseguida, es que no... Es que nosotros aquí unas con otras hablamos en portugués, no hablamos así. Yo para ella, digo que trine, un paso, pero no hablamos, y para Luis, porque Luis habla en español, pero si no, también nosotros unos con otras hablamos en portugués. Yo ahora viene ahí una, no sé hablar así el castellano. ¿Y usted entiende cuando ellas hablan en portugués? Porque estáis ahí... ¿Sí? No voy a entender. Hombre, están aquí los tres sentados al sol, digo yo que entender se entenderán. Sí, bien que nos entendemos. Los muchachitos todos no lo hablan, pero lo entienden todos. Y los chiquininos, porque la gente mayor lo hablamos y ellos no lo hablan, pero lo entienden todo lo que hablamos. Claro. Lo entienden todo. Cuando nos muramos la gente así como yo, eso se pierde ya. Eso se pierde. Porque la gente que se cría ahora así la gente mayor, pues ya no hablan en portugués. ¿Porque ya no hay tanta relación con Portugal o por qué? Y no, y que la gente aquí hablábamos siempre en portugués, toda la gente, pues no lo hablan, pero lo entienden todo. La gente cuando va allá se siente vecina de ellos y ellos de acá y se acabó. No nos sentimos extranjeros. Nosotros entendemos lo que ellos dicen y ellos entienden lo que nosotros decimos. Cuando hagan ese puente yo ya no estoy acá. Muchas gracias. De nada, hombre, de nada. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Lisboa já tem sol, mas cheira a lua. Quando nasce a madrugada sorrateira. Solo nos queda una última pregunta por responder. Si la frontera se abre y se cierra, ¿quién tiene las llaves? Yo, mi mote, me llaman Demba por el fútbol. Era un futbolista del Chelsea, que era negro y era delantero. Entonces, cuando un día me dio por marcar muchos goles, dice uno, hostia, es como Demba va. Y entonces Demba se me fue quedando y quedé como Demba. O sea que Demba es el vigilante de la frontera, ¿no? Sí, uno de ellos al menos. Demba, cuyo nombre real es Sergio, no es ni policía, ni guardia civil, ni nada por el estilo, pero es, junto con su padre, el encargado de vigilar la frontera hispano-portuguesa los sábados y domingos de 10 de la mañana a 10 de la noche. Y además también recoge la basura en el pueblo los lunes, miércoles y viernes. A cambio de permitir el tránsito por la presa los fines de semana, el Ayuntamiento e Iberdrola pactaron reforzar la seguridad de la presa a cargo del consistorio. Desde entonces, con puntualidad británica, alguien de Iberdrola le da a un botón a distancia y la abre del lado español. Pero el lado portugués no es tan tecnológico. ¿Cuántos años tienes, Sergio? 21. 21. ¿Y tú te imaginabas alguna vez que ibas a ser el guardián de la frontera, de la única frontera que queda entre España y Portugal? Nunca lo pensé, pero bueno, conseguí estar en este contrato. Tú te encargas de vigilar la frontera entre España y Portugal los sábados y los domingos de 10 a 10.
Sí, básicamente se trata de eso, de evitar que la gente esté allí parada y que no anden allí. O sea, tú llegas allí a las 10 de la mañana, a la presa, sí, y te abren las puertas, o tú tienes las llaves de España y Portugal. Una de las puertas las abrimos nosotros y la otra nos la tiene que abrir Iberdrola. ¿La del lado de Portugal o la del lado de España? La de España la abren ellos y la de Portugal tenemos nosotros la llave. Tenéis la llave, la llave de Portugal. Sí. Se puede decir, ¿no? Sí. Los vecinos de Cedillo y Montalbao viven con complejo de Cenicienta. Antes de las 10 de la noche durante el año y antes de las 12 en verano tienen que sí o sí volver a casa. ¿Alguien se ha quedado en el otro país por 5 minutos? Por lo menos este año no. Por los pelos, pero este año no. Pero yo sé de otros años que ha habido más gente que sí se ha tenido que dar la vuelta por Valencia de Alcántara. ¿Y qué van más, españoles para Portugal o portugueses hacia España? Normalmente suelen ir más españoles a Portugal, porque tienen pueblos que son cerca y tienen para comprar y cosas, y entonces suelen ir más para allá. ¿Y va la policía por ahí o no? Sí, por sí. Ahí? No, Normalmente es raro que el fin de semana nos acerque alguno. ¿Y aquello es tan peligroso como...? No. Mucha gente te pregunta cuando eso, porque cuando es de noche, oye, ¿y no tienes miedo? Y no sé qué. Bueno, a ver, miedo no, porque no hay nadie, o sea, no te puede pasar nada. ¿Crees que tenéis más o menos relación ahora los chavales de aquí de Cedillo con los del lado portugués que tenían vuestros abuelos? Yo creo que ahora tenemos menos. ¿Tú sabes hablar portugués, por ejemplo? Chapurreo, más o menos. Si construyen el puente, ¿en qué crees que podría cambiar tu vida? Hombre, supongo que habría gente de Portugal que vendría a trabajar aquí seguro. ¿Y tú te quedarías sin trabajo? Hombre, ahora mismo sí. Bueno, a lo mejor os ponen a vigilar el puente, no sé. No sé cómo sería, pero bueno, en principio supongo que sí. Los fondos europeos que destinará Portugal a construir el puente internacional parece que acabarán con una de las últimas fronteras de la Europa comunitaria. Harán además que por fin en Cedillo y en Montalbao sea posible eso de pasarse de la raya. Cuando lleguemos a ese río, ¿cruzaremos ese puente? Soy José Serra, vicepresidente de la Cámara Municipal de Niza, en Portugal. ¿Qué significa para el pueblo volver a estar unido con España después de tantos años? Será el sueño hecho realidad del reencuentro de pueblos separados por el tiempo, pero también por la empresa privada de Iberdrola. El puente internacional sobre el río Sever dejará de ser un sueño y se convertirá en una realidad muy real. Lisboa, ouviu cantar o fado, rompia a madrugada quando ela adormeceu. Suscríbete a Vivir que son 2 días. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser sábados y domingos a las 8 de la mañana.